la agricultura, y hay que ver también qué tipo de cultivos que no consuman tanta agua. Y hay que llevar a cabo un programa de rehabilitación de distritos de riego para que no haya fugas. Y en el caso de la industria, lo mismo, y demandar plantas de tratamiento en el uso de agua industrial. Eso en el norte va a ser muy importante, porque es lo único que puede impedir el crecimiento en el norte. Todo lo demás es muy positivo. Sobre todo, pues tienen el mercado más grande del mundo. Ahora el presidente Biden acordó la creación de 3 puentes fronterizos más entre México y Estados Unidos. Esas autorizaciones solo las puede otorgar el presidente de Estados Unidos. Entonces, fue un avance. Está creciendo muchísimo el comercio, ya lo hemos dicho muchas veces. Nos convertimos en este gobierno en el principal socio comercial de Estados Unidos. Está llegando muchísima inversión extranjera y el norte se va a seguir beneficiando. Y además tienen cobre que va a ser muy demandado con todo lo que es la industria automotriz, la construcción de carros eléctricos que van a requerir 5 veces más cobre del que necesitan ahora para fabricar un automóvil normal, convencional. Y en Sonora se tiene el cobre, tenemos litio para las baterías, muy buena infraestructura, se están haciendo plantas solares, fotovoltaicas, la planta más grande de América que está haciendo en Peñasco. Vamos a entregar la primera etapa. En fin, tiene mucho futuro el norte, el centro igual, y el sureste, que pues tiene mucho potencial. Ahí está el 70% del agua del país. Por ejemplo, quieren poner una planta de cerveza para exportar, pues ahí está el Papaloapan, el Usumacinta, todos los ríos y los puertos para llegar muy pronto a la costa este de Estados Unidos. Y yo creo que el sureste va a tener también mucha importancia por lo cultural y el turismo, con lo del Tren Maya. Pues va a seguir llegando mucha gente al sur-sureste, porque pues es una de las regiones más bellas, con más cultura en el mundo. Es un potencial cultural. Todo lo que era la nación maya,
que se complementa con selva, es la segunda reserva selvática después del Amazonas. Y las playas del Golfo, las playas del Caribe, las ciudades, bueno, las ciudades antiguas, Palenque, Lesná, Chichén Itzá, Uxmal, Calakmul, Tulum. ¿Dónde? Si saben de otra región así, me avisan. En una de esas me animo ahora que voy a estar jubilado. Pero no la van a encontrar en ningún lugar del mundo. Entonces, el sureste tiene ese potencial, ¿no? Tiene el agua, tiene potencial cultural, turístico y tiene algo que es muy importante al futuro. La naturaleza nos dio un territorio en el cual hay una franja angosta, el istmo, que une dos océanos, el océano Pacífico y el Atlántico. Y ese paso es estratégico en el comercio mundial. Y eso es sostenibilismo. Vamos a visitar ahora, les decía yo, Oaxaca y Veracruz, y parte de la visita se va a hacer con la Secretaría de Marina, Almirante Ojeda, con la doctora Claudia, hacer toda la evaluación del programa del Istmo. No vamos a subir el tren. Sí. Pero bueno, el sureste y todo México. Okay. Y saben que lo fundamental, lo más importante de todo, lo mero principal, es el pueblo de México. Okay. Pues rapidísimo, señor presidente. Nada más comentarle que hay una organización llamada Mujeres, son personas de la tercera edad, y esta organización se llama Jubiladas IMSS Reforma. Ellas pues lo están pidiendo que desde, le doy la fecha exacta, de acuerdo a las reformas, ellas están trabajando desde el 2015. Están luchando por la recuperación de sus fondos de ahorro. Ellas dicen que, bueno, desde la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, él dio la instrucción en las juntas de federales y tribunales laborales para retener sus ahorros depositados en las cuentas mandarlas a las cuentas de las AFORES. Esta acción se amparó en una jurisprudencia diseñada a medida para detenerles sus ahorros. Dicha jurisprudencia es la 185-2008, la cual fue creada desde la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, esta no fue implementada hasta el 2015. Y a pesar de que las trabajadoras del IMSS ya tenían resuelta su jubilación,
según el contrato colectivo de trabajo y privado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS. Estas trabajadoras fueron obligadas a registrarse en las AFORES, lo que implicó una doble aportación para su jubilación. Es decir, contribuyeron al régimen de jubilación y pensiones, y ahora pues también a las AFORES. Lo que ellas están pidiendo, que esa doble retiro que se les está haciendo, pues es un dinero retenido, pero fue por una orden de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, pues ahora lo que ellas piden, que esos ahorros que se les estuvieron reteniendo, que pues por favor le suplican a usted que les ayude a revisar nuevamente el caso, porque han tocado varias puertas y no han tenido una solución favorable. De hecho, pues como son personas jubiladas, ellas también están ofreciendo su trabajo de manera altruista hacia su gobierno, porque tienen los conocimientos y ellas pueden trabajar y colaborar en primer nivel. En lo que sí ellas se acercaron a la redacción del Grupo Transmedia, y lo que sí nos estaban pidiendo, que si puede revisar nuevamente su caso, pues ellas lo que querían era que usted las atendiera, pero bueno, que si puede revisar sus casos. Traigo todo el archivo de que ya se presentaron también aquí en Atención Ciudadana, y laudos que también han recibido. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Pues eso lo podría ver aquí la secretaria de Gobernación, que Luisa María te atienda, que platique contigo y si es posible hablar con ellos. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los miembros del gabinete y a la señora gobernadora. Daniel Marmolejo, de Cuarta República. Señor presidente, quisiera aprovechar un poco el formato más de diálogo que el de preguntas, porque hemos estado trabajando en una serie de reflexiones sobre la reforma al Poder Judicial, considerando que el diagnóstico que se tiene para una reforma es justa. Recuerdo yo en el año 2006 que usted señaló que el jefe de la Corte era Diego Fernández de Ceballos y sus socios. Pues bien, señor presidente, también en la tónica de hacer justicia y no venganza, lo que usted acaba de reflexionar hace un momento, y señalando que hay abogados extraordinarios en México y reconocidos en todas las áreas, y pongo punto y aparte respecto a ellos, realmente el aparato de justicia es un cuerpo enfermo, y cuando un cuerpo está enfermo, todas las enfermedades también lo atacan. En esa óptica, nosotros vemos que la reforma al Poder Judicial es una reforma del Estado, no es una reforma de leyes. Bajo esa lógica, la posibilidad de hacer una reforma justa a la justicia, teniendo, y lo debo de decir porque así fue el resultado electoral, el sistema judicial, la espada de Damocles en la cabeza, porque así lo determinó también el pueblo, se requeriría lograr una reflexión profunda, porque es la trascendencia a la Cuarta República. No solamente es hablar de la transformación, sino de todo lo que usted impulsó desde la lucha social. En una conversación, entrevista que tuve con Porfirio Muñoz Ledo en el año 2006, estableció al menos 4 máximas fundamentales dentro de la visión de Estado, cuando la lógica de lo que estaba sucediendo en contra de la democracia y de su persona nos daba cuenta de que había una ruptura del pacto social. Él estableció lo siguiente: se requiere el máximo de representación del interés del pueblo, el máximo de equilibrio entre los poderes, el máximo control de los actos de la autoridad
y el máximo de ciudadanización de la vida pública. Sobre esas 4 máximas hemos visto que se está trabajando de manera muy precisa en su gobierno, señor presidente. Sin embargo, el proceso que enfrentaría a 1.633 cargos para jueces, magistrados, además de los 9 ministros que se proponen, por medio de estrategias de campaña, tiene algunas complejidades que visualizamos. Señalo a mi amigo querido Ursus Sartoris, que además de ser un extraordinario abogado, es un gran poeta. La interferencia de los partidos políticos, número 1, porque además son los más expertos en las campañas políticas, electorales. El otro sería la interferencia de los poderes fácticos, usted lo mencionó muy claramente, delincuentes de cuello blanco. Y la otra es la intermediación del crimen organizado. Dentro de toda esta visión y teniendo 60 días para publicitarse, el riesgo está en ciertas regiones del país donde el crimen organizado y en general estos 3 poderes estarían buscando posicionar a sus propios cuadros. Esto es muy delicado porque en Italia el juez Giovanni Falcone, que fue el que impulsó a los jueces sin rostro, fue ejecutado por ahí de 1990. Si nosotros lanzamos, más allá de la carrera judicial y de un trabajo sigiloso de quienes pueden combatir a la delincuencia, sobre todo en el ámbito penal, en el ámbito mercantil, etcétera, estarían en riesgo muchos jueces en nuestro país. Y hay muy buenos jueces en materia penal, pero se pondría en riesgo. Sería una cuestión de analizar, porque los jueces sin rostro fueron muy exitosos en Italia para combatir al crimen, a la Cosa Nostra específicamente. Y bueno, señor presidente, si lográramos una reforma justa a la justicia, yo creo que esta reforma sería un ejemplo para el mundo y realmente le hace mucha falta a la justicia. Y quiero evocar una anécdota de hace 35 años más o menos, donde yo empecé a ver que había un problema en una graduación de estudiantes de Derecho. La porra que coreaban, bueno, aquí hay abogadas y abogados, pero en aquellos años, y espero que eso ya no se repita, era robo, fraude y cohecho, arriba los de Derecho. Entonces la contaminación que se fue dando a las universidades marca una característica y una condición muy grave, porque a partir de ese momento también se dieron pues el tráfico de tesis, estos plagios, la comercialización. Ahí ya comenzaba el fraude desde las mismas universidades. Además se convirtieron en cofradías para grupos de poder, grupos criminales y también para el Poder Judicial que fueron cooptando estudiantes. Aquí hemos mencionado casos muy específicos en donde algún magistrado era señalado por sus propios alumnos por voltear la ley. Dentro de toda esta lógica nos encontramos con que una serie de defensas por parte de grupos de abogados, en donde no debo de dejar a un lado los colegios de abogados, que la colegiación no está legalizada en México como tal, pero también han sido fachadas del crimen organizado. ¿Qué decir de los notarios? También señalamos al cártel de la escritura chueca, aquí con usted, que se han dedicado al despojo. Y bueno, pues los estudiantes veían dentro de todo esto posibilidades de volverse multimillonarios. En todos estos años hay grupos que han invertido en bufetes de abogados 100, 1,000, 2,000 millones de pesos por cosas que tienen más que ver con el tráfico de influencias que con la defensa legal. Quisiera yo también reflexionar dentro de todo esto, señor presidente, la importancia que tiene trasladar a todos los poderes, incluyendo a las fiscalías, lo que significa que con el avance que usted nos ha mostrado de su partido Morena a nivel nacional, también tiene que haber una revisión del sistema judicial de los estados, que hasta donde nosotros sabemos es donde hay aún más corrupción. Y tienen que trabajar los congresos para elegir buenos fiscales, para que pues, todo lo que tiene que ver con el aparato de justicia y con las fiscalías sea adecuado. Lamentablemente, y lo debo de decir, pues se han caído los casos de corrupción. Hoy la Fiscalía investiga a sus propios fiscales, a sus propios abogados, y muchos jueces incluso
han impedido la continuación de un determinado proceso, de una audiencia, porque los abogados enviados por la Fiscalía no estaban a la altura ni conocían realmente los expedientes. Un ejemplo de ello es el caso de Emilio Lozoya. Quisiéramos saber también si esta reforma trasciende hacia la justicia militar. Creo que también sería muy importante esa revisión. Hay quien me dijo que no tocara yo ese tema. Yo le tengo mucha confianza a los funcionarios de la Sedena, de la Marina. No creo que esté cometiendo ningún pecado por señalarlo. Finalmente, señor presidente, uno de los riesgos que se correrían en el caso en el que no fuese una justicia justa es que hemos visto revanchas entre poderes, sobre todo en Latinoamérica. El poder judicial contra el poder legislativo, el legislativo contra el ejecutivo, y los casos están más que evidenciados. Manuel Zelaya, golpe de Estado; Lula, encarcelamiento; Dilma, un golpe legislativo; Evo Morales, golpe de Estado; Pedro Castillo, golpe de Estado. Y lo que tendríamos que evitar a toda costa es el ajuste de cuentas entre poderes. Dejo esta primera reflexión, señor presidente. Pues es muy buena tu reflexión. Yo pienso que con la decisión que se tomó a propuesta de la presidenta electa de abrir el debate en las cámaras, ahí pueden hacerse estos planteamientos que son muy interesantes. Creo que hace falta la reforma al Poder Judicial, de eso no tengo la menor duda. Es cuestión de ponerse de acuerdo en hasta dónde se va a llegar, qué es lo más conveniente. Yo sostengo, por ejemplo, que va a ayudar mucho la elección, la pura elección. ¿Sí? Se corren riesgos, como en todo, ¿no? Por eso no quieren tanta democracia, algunos. Salió un artículo, un periódico famoso, hablando de la democracia en México, y decían, sí, la democracia, pero no tanta. O sea, la crítica está en que, según ellos, hay mucha democracia. No. Es democracia como se define, como se entiende, que el pueblo sea el soberano, que el pueblo decida, que el pueblo elija, que el pueblo mande, y que sea efectivo el sufragio, y que el voto sea igual para todos. El voto de un académico, un científico, un empresario, el voto de un campesino, de un obrero, de un integrante de clase media. Es así la democracia. Pero eso no existía en el caso de México. Por eso hablan de que es mucha democracia. Porque si existía, estaba acotada y servía nada más de fachada. En la época de Porfirio Díaz, siempre lo he dicho, nunca se dejaron de hacer elecciones. Siempre se cuidaban las formas. Y de ahí viene aquello de que la Constitución se
respeta la forma para violarse en el fondo los tres poderes, pero realmente el poder de los poderes siempre fue el Ejecutivo. O sea, en la democracia, pero de antemano, Porfirio ya sabía quiénes iban a ser diputados, quiénes iban a ser senadores, quiénes iban a ser gobernadores. Y después de la revolución, pues se trasladó el mismo sistema, ¿no?, antidemocrático. Acuérdense, salía el candidato del PRI y ya era el presidente. Lo demás era el manejo de las formas. Habían partidos paleros para simular de que teníamos democracia. Todo eso, ¿no? Pero en realidad, en los últimos tiempos, porque hasta el cambio de el presidente Cedillo por el presidente Fox, estuvo bastante arreglado. Porque lo que querían era renovar el régimen con la llamada alternancia y el establecimiento de un bipartidismo donde uno u otro les representaba lo mismo a los que dominaban, a la oligarquía. Les daba igual si era de un partido o si era de otro. Ellos mandaban y usaban a un partido o usaban a otro de acuerdo a lo que les convenía. Por eso es importante lo que hizo el PRD. Quiero ahora hablar de eso, porque está en una fase difícil. Su dirigente acaba de decir que ya se termina el ciclo del PRD. Bueno, ese partido jugó un papel importante en su momento, porque ese partido evitó esa pretensión bipartidista. Y era un partido que surgió del pueblo, de un fraude electoral, de mucha gente que dio su vida y que luchó por causas justas. Y los partidos, también eso hay que tenerlo presente, son sencillamente instrumentos de lucha al servicio del pueblo. No son fines, son medios. Un partido no es un fin, el partido es un instrumento que va a permitir, ¿no?, llevar a cabo una transformación, una causa superior. Entonces aprovecho para recordar eso. Tan no les funcionó su idea de crear el bipartidismo
y seguir engañando de que eran distintos cuando eran lo mismo. Porque a los que dominaban México les daba igual quien quedara y qué les iba a importar la elección en un estado. Que el gobernador fuese de un partido o fuese de otro, si ellos manejaban la política económica.